Muy buenas noches, amigos y amigas. Esta es la edición estelar de Costa Rica Noticias. Inicio de semana, hoy es lunes 4 de marzo de 2019 y le traemos la más pertinente información de la política nacional, económica y social. Soy Randall Vega, estoy con ese chico esta noche. ¿Cómo le va? Bien, soy Randall, buenas noches. Muy buenas noches. También gracias a ustedes que nos acompañan desde sus hogares. Les recordamos que puede seguir esta transmisión en vivo por las diferentes plataformas de redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. De inmediato los invitamos a ver nuestros titulares. Falla mecánica pudo ser la responsable del siniestro de una aeronave hoy en las cercanías del Virilla. Ambos ocupantes sobrevivieron al accidente. Los 140 empleados de Chiquita Brands despedidos en Limón este lunes piden su reintegro de inmediato. El sindicato calificó como arbitraria la situación. Este lunes se realizó la audiencia que solicitó por segunda vez la Fiscalía para dictar impedimento de salida contra Óscar Arias por 2 acusaciones penales por abuso sexual. Otón Solís apoya y califica como urgente la iniciativa que presentará el oficialista Enrique Sánchez para controlar y transparentar el cabildeo en la Asamblea Legislativa. En la sección deportiva, el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Triatlón se disputó este fin de semana en Costa Rica, con resultados muy positivos para los nacionales. En el detalle de las informaciones, una avioneta se estrelló la mañana de este lunes en las cercanías del río Virilla sobre la carretera General Cañas. Los 2 ocupantes de la aeronave están estables en el Hospital del Trauma. A las 9:10 de la mañana, una avioneta con 2 personas a bordo salió del aeropuerto Tobías Bolaños. La avioneta llevaba destino a Quepos. Sin embargo, en las cercanías del río Virilla, la aeronave se estrelló. Tuvimos un reporte de una aeronave, la cual se siniestra acá en el sector del Puente de la Platina, como pueden ver a un costado del puente, en una zona con bastante pendiente. Inmediatamente personal de Cruz Roja, Fuerza Pública y bomberos ingresan al sector. Cuando llegan hacia la aeronave, identifican 2 masculinos, los cuales están conscientes. Por el mecanismo de trauma se clasifican como una prioridad delicada de los mismos. Son estabilizados en el lugar por personal paramédico. Según el piloto, a pocos segundos de salir sintieron fallas mecánicas. Ambos masculinos se encuentran estables en el Hospital del Trauma. Recibimos a eso de las 10:30 de la mañana a 2 pacientes masculinos. El primero se recibe en categoría amarilla, traumas varios, al cual se le están completando en este momento estudios de imagen y se encuentra en el área de observación. 11:05 aproximadamente recibimos el segundo, un masculino también, en condición amarilla, el cual en la revisión primaria se le documenta una lesión la cual requiere de manejo en sala de operaciones. Eladio Salazar y Byron Segura son las identidades de los 2 afectados en el accidente aéreo este lunes. Sintracobal afirma que compañías ponen como excusa la puesta en operaciones de APM Terminals para realizar despidos ilegales. Mediante un comunicado, la empresa Chiquita Brands anunció el cierre de operaciones portuarias a partir de este lunes en Limón. Según argumentan, la decisión se debe a la exclusividad en la operación de los barcos contenedores que tendrá APM Terminals. Sin embargo, Michael Hernández, secretario general de Sintracobal, afirma que las compañías están usando de excusa la puesta en operación de APM Terminals para realizar despidos masivos. Hernández manifestó que APM no generará una afectación total. Sin embargo, denunció que las compañías mantienen este argumento para iniciar procesos de tercerización, es decir, subcontratar pequeñas empresas de forma irregular. Subcontratar pequeñas empresas para que les realicen las labores que realizamos los trabajadores, ¿verdad? Pero de forma desregulada. Y así la empresa va a dar responsabilidad. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Lo que está detrás de esto son un montón de talleres donde los trabajadores no les pagan horas extras, donde los trabajadores no les pagan conversiones de jornadas por trabajar de noche o por trabajar en jornada mixta, nocturna o diurna. El Ministerio de Trabajo dará el acompañamiento de asesoría necesaria a las personas trabajadoras despedidas de la empresa Chiquita. En el caso de las personas despedidas de la empresa DOL, se está avanzando en la creación de una cooperativa de servicios múltiples.
Es un proceso de transición. Yo, como lo mencioné en otras ocasiones, es una transición que va a llevar esto, pero lo que estamos es buscando que se generen más oportunidades. Y ese es el trabajo duro que sigue, pero es que lo llevamos con fuerza, con valentía. La expectativa es que aumente, pero necesitamos completar otros procesos también paralelos. Pero vamos a salir adelante con esto. Tengo confianza en Costa Rica y tengo confianza en que Limón podremos hacerlo progresar. Los representantes del sindicato Sintracobal manifestaron que iniciarán con los mecanismos establecidos jurídicamente y llegarán hasta las últimas instancias para lograr una solución. De no conseguirlo, podrían optar por una huelga. El viceministro de Hacienda asegura que se superaron las expectativas de recaudación con la amnistía tributaria. El Ministerio de Hacienda esperaba recaudar con la amnistía tributaria un 0.5% del PIB, unos 173.000 millones de colones. Sin embargo, el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que este se superó, pues lograron recaudar cerca de 194.000 millones de colones, que es poco más del 0.5% del PIB estipulado. Esto ha permitido una mejora del flujo de caja de Tesorería Nacional. En diciembre nos permitió recaudar alrededor de 82.000 millones y en estos 2 meses de enero y febrero hemos recaudado 112.000 millones de colones. Esto nos permitió hacer frente a los pagos que teníamos, sobre todo en una época en donde la generación de recursos no es tan alta. La amnistía tributaria es el primer componente de la reforma fiscal que lleva recursos frescos a las arcas del gobierno. Esto es un medio de extensión de la administración tributaria que exonera a los contribuyentes morosos del pago de intereses y hasta un 80% de las multas sobre los impuestos que han dejado de pagar por hasta 10 periodos. Si la persona, sea física o jurídica, canceló durante el primer mes de amnistía, se le redujo hasta un 80% de la multa y el total de los intereses. Los que participaron en el segundo mes recibieron un perdón del 70% de la multa y el total de los intereses. Para el tercer mes de vigencia de ley, que se cumple este 4 de marzo, se le perdona el 60% de la multa y el total de los intereses. ¿Pero podrá ingresar una nueva amnistía tributaria a nuestro país? No, las amnistías no es algo que usted tenga que hacer de manera recurrente. Hay un tema fundamental, las amnistías sirven para resolver litigios que tienen muchísimo tiempo. Tenemos casos como los de los bancos, en donde venimos arrastrando desde más de 10 años en algunos casos, o diferencias con empresas que han venido litigando en todo este proceso y nos da la oportunidad de regularizar la situación con ellos. La última vez que se hizo una amnistía fue en el 2003 durante el gobierno del expresidente Abel Pacheco y se logró recaudar cerca de un 0.17% del PIB. El caudal de los ríos disminuyó 4 meses antes de lo previsto, esto debido al fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño suele diferenciarse climáticamente por generar la caída en los vientos alisios y ocasionar sequías en los países del Pacífico. Este cambio en la atmósfera ocurre cada 3 o 5 años. En Costa Rica, según expertos, las consecuencias ya son notorias. El hidrólogo de la Universidad Nacional, Ricardo Sánchez, asegura que pese a que se declaró que este sería un fenómeno del Niño débil, el cese de los frentes fríos antes de lo esperado hizo que la disminución de los caudales de las fuentes superficiales de agua como ríos y manantiales se disminuyera 4 meses antes de lo esperado. Es decir, que el caudal de una fuente de agua debía tener en mayo lo que presentó desde enero. Generó una disminución importante en la época de los frentes fríos y el final de la época lluviosa. Y eso genera una disminución de caudales en fuentes que son más superficiales. Las fuentes que son más cercanas a la superficie, evidentemente los ríos, pero nacientes que dependen de ese empuje de agua constante y que dependen de ese empuje de agua durante noviembre, diciembre, enero, ha disminuido sustancialmente la cantidad de agua. Sánchez comentó que las compañías administradoras de servicios de agua potable deben recurrir al uso de aguas que se encuentran en el área subterránea, es decir, pozos. Nos condiciona en 2 líneas. Una, fuentes de agua que deberemos considerar críticas, que son las más superficiales,
y que hacen que los operadoras tengan que estar buscando cómo solventar esa escasez, y un sistema que no debemos dejar de cuidar, que es el más subterráneo, pero que reacciona mucho más lento y cuyos cambios son menos evidentes ante fenómenos. Michael Sánchez, ingeniero de la empresa de servicios públicos de Heredia, comentó que en su área de operación han visto una afectación de hasta un 60% menos del caudal esperado para estos meses, por lo cual ya están haciendo racionamientos utilizando aguas de los pozos subterráneos como plan de contingencia. Los planes de contingencia se elaboran todos los años entre los meses de agosto y septiembre para prepararse para la próxima época seca. ¿Qué medidas tiene implementadas o tomó en cuenta este plan de contingencia 2018-2019? Aumentar la oferta de agua, perforando el pozo Malinches 2 y el pozo Los Altos 2, y redistribuyendo mejor el agua de pozos, por ejemplo, con la primera etapa del Plan Maestro San Isidro. Básicamente, un plan maestro, específicamente el de San Isidro, lo que hace es tomar el agua de los pozos que están en las partes bajas y empezarlo a rebombearlo por medio de tuberías y estaciones de impulsión hasta las partes altas. Los expertos creen que la población debe prepararse porque este será un año de sequía para el territorio nacional. Dos de cada 10 asegurados buscan servicios de salud en el área privada. Costa Rica debe bajar esta cifra según el estudio Cuentas Nacionales de Salud. El gasto del bolsillo en el país es del 21% según las Cuentas Nacionales de Salud, un estudio recientemente finalizado. Es decir, que de cada 10 costarricenses asegurados, 2 solicitan servicios en el área privada. Y según los especialistas, el país debe bajar esta cifra utilizando estrategias como, por ejemplo, bajar las listas de espera. Ojalá poder irlo disminuyendo poco a poco y ir obteniendo el gasto, el mayor porcentaje que esté abarcado por el gasto público. Sin embargo, ya le cuento, no estamos tan mal en comparación con los demás países. Este informe también nos refleja que el 76% está gastado por el gasto público. Entonces, en comparación con los demás países, pues estamos bien. La Caja Costarricense de Seguro Social es el mayor proveedor de servicios de salud del país y principalmente sus gastos son en internamiento y atención curativa. La mayor parte está destinada a lo que es en hospitales, como proveedor, que son los hospitales, y lo que es como función, lo que es la atención curativa. ¿Qué es lo que podemos o tenemos que nosotros mejorar? Esas largas listas de espera, que es lo que a nosotros nos impacienta. La idea es que este mismo año autoridades de salud y de gobierno se reúnan para montar una estrategia política de contención del gasto y sostenibilidad financiera. Este martes será demolida la escuela Rafael Vargas Quirós en Colima de Tibás para dar paso a los trabajos que se realizarán en la circunvalación norte que unirá Colima con el Triángulo de la Solidaridad. Este martes será demolida la antigua escuela Rafael Vargas Quirós en Colima de Tibás para dar paso a los trabajos que se realizan en Circunvalación Norte, que unirá Colima con el Triángulo de la Solidaridad. El tramo se convertirá en el viaducto más grande del país, con 2.25 kilómetros de longitud a 4 carriles. El ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata, dijo que espera que la franja de Circunvalación Norte avance como hasta ahora, pese a que quedan expropiaciones pendientes. Se supone que ya de inmediato vamos a demoler la escuela vieja, mañana, empezamos mañana, para poder abrir el espacio y darle continuidad a los trabajos de la carretera. Bueno, vamos muy bien, vamos caminando aceleradamente conforme hemos podido ver y ustedes nos han acompañado, nos sentimos muy contentos, tiene un buen ritmo de producción. Eso es lo importante y así lo medimos nosotros, de que la producción vaya caminando de acuerdo con la expectativa del programa. Carlos Alvarado, presidente de la República, visitó el antiguo centro educativo y cortó este lunes la cinta inaugural de la nueva escuela, la cual albergará 350 estudiantes y fue financiada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Estos 350 niños puedan disfrutar de una nueva infraestructura, que es la que queremos saber ahora, y después también que esto es parte del proceso de la construcción de la Circunvalación Norte. Hoy, aquí donde estamos en esta escuela, pues el proyecto continuará, de esta ampliación de esta ruta tan importante para el país.
La circunvalación norte se divide en 4 secciones: León 13 Colima, la cual tiene un avance de 90%, Colima Triángulo de la Solidaridad con un avance de un 45%, Triángulo de la Solidaridad Calle Blancos con un desarrollo del 10% y la intersección La Uruca, cuyas obras iniciarán este año. La carretera de circunvalación norte es financiada con fondos del BCIE, cuya inversión es de 163 millones de dólares. 8 de la noche con 16 minutos. Hacemos aquí nuestra primera pausa comercial. Enseguida volvemos con más de Costa Rica Noticias. Este lunes se realizó la audiencia que solicitó por segunda vez la Fiscalía para dictar impedimento de salida contra Óscar Arias por 2 acusaciones penales por abuso sexual. Una emergencia se presenta en cualquier momento del día, la noche o la madrugada. Es una situación de enfermedad o accidente grave que compromete la vida de las personas. Y la atención médica es vital. Lo cierto es que las personas son atendidas por su gravedad y no por la hora en que llegan. Por eso, es importante disponer de un orden en la atención. Cuando la persona llega, se le dirige hacia el área de clasificación o triaje para la valoración médica a fin de priorizar a los pacientes según el estado de gravedad. Luego, en una sala el paciente espera su turno de atención. Algunos sentirán que se alarga el tiempo de espera, pero antes de reclamar, recuerde que los pacientes críticos llegarán en cualquier momento y siempre van primero. Los servicios de emergencias son para emergencias. Úselos correctamente. Claro que son, parecen indios come chingones. Hay que cobrarle peaje, ¿eh? No me sigue nadie. Decime dónde voy, dale, dame una referencia, algo. Con respeto. No sé lo que tiene el auto ahí planchado, se lo van a comer crudo en 3 minutos. Lo único que entiendo es que yo me estoy quedando sin abogado. No, podés tener a otro abogado. ¿Quién me va a dar bola a mí? ¿Qué tocaste? Tranquilo, tranquilo, ¿Qué pasa, puto? loco? Tranquilo. Cartoneros, todos los martes a las 9 de la noche. Hola, soy Amelia y estoy a cargo. A mi manera. Aquí en el CINAR estoy a cargo de liderar el equipo de programación del 13 y diseñar la parrilla. Porque yo vivo la vida como quiera. Y lo más importante, estoy a cargo de mi vida. 11 entrevistas de interés y actualidad nacional. Para que el sistema penal sea un sistema penal propio de un Estado de Derecho. Con invitados de todos los ámbitos profesionales. A cargo del periodista, académico e investigador, Marlon Mora. Especiales UCR. Todos los viernes a las 10 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. ¿Has pensado en qué pasa con el agua que usas en tu casa o trabajo? En Acueductos y Alcantarillados lo pensamos todos los días. Porque estamos comprometidos con el ambiente, la salud y el desarrollo, investigando e implementando sistemas de tratamiento en distintas partes del país. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica. Porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. El tipo de cambio del dólar se lo presentamos a continuación. La compra está en 602 colones con 87 céntimos y la venta llega a 608 colones con 50 céntimos. Y pese a que el pasado 13 de febrero Óscar Arias entregó de forma voluntaria su pasaporte, la Fiscalía continúa solicitando que se le dé impedimento de salida como medida cautelar. Este lunes se realizó una audiencia en los tribunales de Pavas para valorar la petición de la Fiscalía de poner impedimento de salida del país al expresidente de la República, Óscar Arias. Esto como medida cautelar ante las denuncias por supuestos abusos sexuales. Esta sería la segunda vez que la Fiscalía hace la petición, pues la primera ocasión el juzgado lo rechazó. En esta oportunidad asistió el abogado de Yasmín Morales, una de las mujeres denunciantes, quien aprovechó para apoyar la solicitud del Ministerio Público. Por ahora el juez indicó que se va a estudiar la prueba que hay en el expediente y estará notificando la resolución del caso en los próximos días. Considero que los presupuestos del Código Procesal Penal se cumplen
Es un delito grave el que se está investigando, con pena de prisión. También las particularidades de la persona aquí imputada, que es un hecho público y notorio, que tiene un poderío económico muy importante, que constantemente sale del país. Las entradas y salidas me parece que es un indicador importante. Y si pensamos que en estos casos a veces hasta prisión preventiva se dicta, ¿verdad?, contra el imputado. Por otra parte, la defensa del exmandatario manifestó que no se pueden referir al fondo del asunto y este lunes solo dieron los argumentos pertinentes para que no se aplique dicha medida a Óscar Arias. No, es que ya sobre el fondo del asunto no podría referirme, solo que, pues, que el Ministerio Público presentó la apelación porque se le rechazó la solicitud que ellos habían formulado. El pasado 13 de febrero, Arias y su abogado se presentaron en el primer circuito judicial San José para declarar por las denuncias de violación y abuso sexual en su contra, y ese día entregó de forma voluntaria su pasaporte. Contra el expresidente hay 2 causas penales abiertas y 10 testimonios por supuestos abusos sexuales. Expertos en derecho aseguran que la sentencia del trabajador de Recope por daños a la infraestructura pública demuestra que existe una crisis en el Poder Judicial, pues se encontraron muchas violaciones legales. La situación ocurrida con la resolución por el caso de Carlos Andrés Pérez, quien fue condenado por daños a la propiedad contra Recope durante la huelga del plan fiscal y luego le fue revocada dicha sentencia, fue calificada por algunos expertos en derecho penal como reflejo de la crisis que vive el Poder Judicial, aunque no es institucional. El abogado José Miguel Villalobos aseguró que fueron muchas las violaciones legales que detectó el Tribunal de Apelaciones y calificó de mamarracho jurídico la sentencia emitida por este caso. Primero encontramos una sentencia de un proceso que se inicia mediante un mecanismo de flagrancia. Estamos claros que el procedimiento de flagrancia es mucho menos garantista que el procedimiento ordinario. Se inicia intentando condenar por sabotaje, casi que parecía que el imputado era algo así como una persona que iba a poner una bomba atómica y termina condenado por un delito de daños. A una sentencia de menos de 3 años, me parece que fueron 2, y el juez le niega la condena de ejecución condicional de la pena. El tema también generó reacciones en el abogado constitucionalista Ewald Acuña y en el experto Pablo Barahona. La acción civil que presenta Recope dice que la explosión hubiera alcanzado hasta Matina. Entonces, por supuesto que el daño y el riesgo era enorme. Eso generó mucha expectativa, además, y ahí coincido con don José Miguel, este juicio se mediatizó, se utilizó, en mi opinión, por parte básicamente del gobierno para de alguna manera golpear y afectar el movimiento sindical con la huelga que existía en ese momento. Porque una cosa es el derecho a la huelga y otra, en lo que en general el costarricense no acepta, es el causar daños, riesgos o peligros al resto de los ciudadanos de manera absolutamente injustificada. El problema tiene que ver con una corrupción inconmensurable en este país, pero además con una impunidad que le hace sombra a esa corrupción y que es la que habilita que estas cosas estén pasando, porque yo me temo y comparto con José Miguel, juez, si tuviera una mínima vergüenza, renunciaría. Pero también si el Poder Judicial tuviese un mínimo de vergüenza lo destituiría, porque la inspección judicial lamentablemente uno ve que en algunos temas tiene un rasero en donde examina pero con una criba y con unas ganas realmente de expulsar a un funcionario y una velocidad, y hay otros casos en donde la impunidad es absoluta y rampante. Los hechos por los que juzgaron a este trabajador ocurrieron durante la pasada huelga contra el plan fiscal en Limón y la sentencia se realizó por el delito de sabotaje en los tribunales de flagrancia. Y precisamente siempre en este tema, el empleado de Recope, que espera un nuevo juicio por presuntos daños agravados, acusará a la diputada Zoila Bolio por calificarlo de delincuente en una de sus intervenciones en el plenario. Este lunes visitó la Asamblea Legislativa Carlos Andrés Pérez Sánchez, el empleado de Recope que ahora espera un nuevo juicio por daños agravados que habría cometido en instalaciones de Recope en Moín durante la huelga contra la reforma fiscal. Pero además de buscar el respaldo de diputados luego de que en instancias superiores se eliminó la sentencia de 2 años en su contra, trascendió que valora acusar a la diputada del Partido Integración Nacional, Zoila Rosa Bolio,
quien en una de sus intervenciones en el plenario lo calificó de delincuente. Que la verdad es que hasta una diputada aquí dijo que él era un delincuente. Y me parece que nosotros estamos buscándole la asesoría correspondiente para que demande a esa abogada, a esa diputada, y tengan que suspenderle las credenciales para que pueda ir a defenderse a los tribunales o a desdecirse de lo que dijo, porque yo fui diputado y uno tiene que tener cuidado de lo que uno dice. En los últimos días, la diputada Bolio dijo a Costa Rica Noticias que días atrás fue blanco de fuertes ataques de Albino Vargas, secretario general de ANEP, precisamente por ese tema. Yo hice un control político en base a una sentencia judicial que salió del flagrancia de Limón diciendo que este señor era un delincuente, porque yo no lo inventé, hay una sentencia judicial. Sin embargo, eso molestó mucho a don Albino y he recibido mensajes muy ofensivos en el WhatsApp hasta que me van a denunciar por daño al honor. Imagínense, alguien que fue condenado penalmente. El secretario general de ANEP, Albino Vargas, dijo que varios legisladores externaron respaldo a Carlos Andrés Pérez luego de que se ordenó anular la sentencia en su contra. Yo también tengo mi apoyo del lado político por parte de los diputados que han estado conmigo, al lado mío. Y el objetivo era primero presentarle a algunos diputados que se han sensibilizado con el caso de él, algunos diputados que de una u otra manera estuvieron pendientes de lo que estaba pasando y que han ido comprendiendo la grave injusticia y el gran atropello judicial que se cometió con él. Uno de los objetivos es organizar en la Asamblea Legislativa un foro para analizar los alcances de procesos judiciales que, según los dirigentes, promueven la criminalización de la protesta. El Partido Restauración Nacional condiciona el apoyo a la aprobación de los eurobonos, alegando que el gobierno quiere una carta blanca para gastar. En la fracción de Restauración Nacional aseguran que el artículo 13 del proyecto para emisión de eurobonos da carta blanca a Hacienda para gastar los recursos del endeudamiento sin mayor claridad. El artículo cuestionado reza lo siguiente: se autoriza al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, en casos extraordinarios de escasa liquidez local y dificultades temporales en el flujo de caja, a contratar líneas de crédito internacionales de corto plazo, sin requerir aprobaciones o autorizaciones institucionales. Es justamente eso lo que adversa el bloque restaurador. No tienen un plan de inversión, no tiene en qué se van a gastar, no necesitarían ninguna autorización ni tiene ningún control institucional, y eso representaría darles un cheque en blanco. Sin embargo, para el oficialismo existe confusión en la bancada cristiana, pues el plan fiscal recién aprobado ya sujeta al Ejecutivo a ser transparente sobre el uso de recursos provenientes del endeudamiento. Yo creo que hay una confusión en eso. Nosotros estamos olvidando lo que aprobamos en el 20.580, que precisamente es la regla fiscal. Somos nosotros, los diputados y las diputadas, año con año, al aprobar el presupuesto, los que permitimos los excesos o no. Y yo creo que eso quedó bien claro. No hay ningún temor de que los eurobonos sean un cheque en blanco, como algunos han dicho. Con los eurobonos, Hacienda espera contar con recursos frescos por el orden de $6.000 millones. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Enseguida volvemos con más de Costa Rica Noticias. Otón Solís apoya y califica como urgente la iniciativa que presentará el oficialista Enrique Sánchez para controlar y transparentar el cabildeo en la Asamblea Legislativa. El doctor está examinando a la señora Edwards. Ya pueden entrar. Soy su esposo. Seamos honestos, Sergei. No eres un aviador. Solo eres un mujeriego, viviendo a expensas de Harry Selfridge. Así tratas a cualquiera que quiera conquistarte, porque si es así, no me sorprende que estés soltera. Disculpe. No quiero a cualquier mujer en mi vida. Te quiero a ti. ¡Despierta! Es él. Es uno de ellos. ¡Párate! Mr. Selfridge. Todos los jueves a las 9 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Hola, yo soy Ana Gabriela y estoy a cargo. Y aquí en el CINAR estoy a cargo de las relaciones comerciales con las instituciones públicas y clientes privados. Porque yo vivo la vida con
lo más importante es que estoy a cargo de mi vida. La movilidad sostenible es la ruta energética que el país ha elegido transitar. El transporte eléctrico forma parte de esta realidad que viene a transformar la forma de movernos. Es cero emisiones, silencioso, no tiene restricción vehicular y es de fácil mantenimiento. Descarbonicemos el transporte, avancemos hacia un país libre de emisiones. Es una herencia, entonces nosotros lo llevamos de generación en generación para que esta cultura no se vaya a perder. Es muy importante para el pueblo mantener esas técnicas ancestrales, ya que en realidad nos ayuda a tener una identidad cultural. Especial Somos Cultura. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? El tema de la violencia contra la mujer sigue siendo un reto fundamental para Costa Rica. Todos los días decenas de mujeres son víctimas de femicidios, de abuso sexual, de violación y de otras múltiples formas de manifestación de la violencia de género. Hay mucho que hacer en el país, tenemos un gran reto y en eso todos y todas somos responsables. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. ¿Cómo se está comportando este indicador que es la base de todos los préstamos en colones en nuestro país? Vamos a verla a continuación. La tasa básica pasiva está en un leve aumento desde hace algunos días. Ahora se encuentra en 6.25%. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. El nuevo secretario del PLN empieza a buscar acercamientos con expresidentes liberacionistas. Durante este sábado se llevó a cabo la juramentación del nuevo comité ejecutivo del Partido Liberación Nacional. Gustavo Viales, secretario general, aseguró que ha tenido la posibilidad de conversar con la expresidenta Laura Chinchilla, eso para tratar de acercarla nuevamente al partido. Además, aseguró que a pesar de que Óscar Arias se encuentra separado de la agrupación política, su tendencia sigue presentada. Doña Laura Chinchilla, coincidí con ella en la visita de APM Terminal, quedamos de conversar, me falta también hablar con el expresidente José María Figueres, que espero verlo en la Asamblea Nacional, con el expresidente Arias. No he tenido comunicación, siento que se ha separado el partido para poder llevar a cargo su caso en el tema de su defensa, pero bueno, su tendencia también es importante en la agrupación y con ellos sí hemos tenido cercanía. Viales aseguró que el cambio del logo del partido, el cual pasó de ser una rosa tomada por la mano izquierda a simplemente una rosa roja, significa la socialdemocracia que representa la agrupación. Es el símbolo de la socialdemocracia, los partidos socialdemócratas tienen eso en su representación. La socialdemocracia para nosotros representa los valores, los principios del partido. Quisimos posicionarlos con una imagen un poco más remozada. Vamos a tener también un proyecto de implementación en redes sociales que se complementa con las visitas territoriales para que el partido pueda transmitir y comunicar mejor lo que está haciendo. Tenemos las propuestas, pero no hemos sabido comunicarlas y ese es parte del planteamiento que quiero personalmente llevar como secretario general. El próximo sábado los verde y blancos tendrán la Asamblea Nacional para elegir a su directorio político. Diputados socialcristianos afirman que apoyaron la reforma al reglamento legislativo porque el gobierno accedió y cedió a sus peticiones sobre algunos proyectos de ley. La reducción del uso de la palabra y un nuevo procedimiento de vía rápida destacan en el nuevo reglamento. Con 41 votos a favor, solo 4 más de la mayoría calificada de 38 que requería la iniciativa, fue aprobada la tarde de este lunes la reforma integral al reglamento legislativo. En definitiva, la fracción social cristiana aportó la mayoría de sus votos luego de que condicionaron ese apoyo a que el Poder Ejecutivo atendiera sus intereses de agenda, sobre todo convocar de nuevo a sesiones extraordinarias un proyecto para la regulación del uso del plástico del jefe de la bancada, Erwin Macís.
Sí, hay un compromiso por escrito que ya circuló por parte del presidente de la República, dando a conocer algunos proyectos de ley que son importantes para que sean convocados. Además de eso, una apertura de diálogo sobre otros temas que se están construyendo. ¿Y el proyecto suyo, particularmente sobre lo del plástico, se convoca? Me dijo el presidente que se convocaría esta misma semana. Entre las modificaciones destacan la eliminación del artículo 41 bis y en su lugar se crea un nuevo mecanismo de vía rápida, más expedito. Además, se reducen los tiempos de uso de la palabra, por ejemplo, en los primeros debates de 15 a 10 minutos y en el trámite por el fondo de 30 a 20 minutos. Lo que realmente viene a hacer una diferencia es en agilizar el ordinario y sobre todo darle un trámite con claridad al abreviado. A partir de ahora, dentro de un mes que entra en vigencia, la ciudadanía tendrá claridad de los pasos, los plazos y todos los demás procesos o etapas que tiene el abreviado. Además, se establece un máximo de 10 días para que una comisión dictamine una iniciativa y se podrá ampliar por una única vez. También se eliminan las votaciones secretas en caso de acusaciones y suspensiones de funcionarios que conozca el plenario legislativo. Pero en los 10 meses que cumplen ya como legisladores, ¿cuáles vacíos señalan al reglamento anterior quienes apoyaron la reforma? Me parece que se hace un justo equilibrio entre las posibilidades de votar de las mayorías parlamentarias y el derecho de discernir de las minorías parlamentarias. Me parece también que se avanza en el tema del control político porque por primera vez se establece la obligatoriedad de votar los informes de las comisiones de investigación. De que no existan mecanismos o no tantos para que haya gente que veta un proyecto de ley individualmente, un solo diputado o diputada, como en el pasado reciente que se atrevía aquí a impedir que las grandes mayorías tomaran una decisión. Hubo 11 votos en contra de los diputados independientes de Nueva República, el republicano social cristiano Dragos Dolonescu, el Frente Amplista José María Villalta y Walter Muñoz de Integración Nacional. Bueno, hoy le dan muerte a un reglamento que ha aprobado más de 2.000 leyes, que en este periodo aprobó 100, que lo consideran la causa de todos los problemas del país y no es así. La reforma del reglamento que han hecho hoy tiene una segunda intención, hay una agenda oculta, veremos a ver si eso es a cambio de proyectos de ley. Por tratarse de un asunto de una reforma interna, requiere de un solo debate y en un mes podría estar ya vigente, una vez que se ordenen los cambios en el nuevo articulado. Un proyecto de ley propone regular el cabildeo en la Asamblea Legislativa. El diputado oficialista Enrique Sánchez presentará a la corriente legislativa un proyecto de ley para regular y transparentar el cabildeo en el Congreso. El legislador alega que es urgente que se sepa qué grupos hacen presión y cuándo estos se reúnen con los legisladores. Es la transparencia en cuanto a las reuniones, a los encuentros, a las visitas, es decir, que exista en ese mismo registro un informe, un reporte de qué hace una persona que se dedica al lobby, cuántas veces viene a la asamblea, con qué agenda, con quién se reúne, a cuáles salones, a cuáles oficinas visita, es decir, toda esa agenda transparente de cuáles son las acciones que hace una vez que ya está registrado. Decíamos, la iniciativa de ley sigue el espíritu de propuestas anteriores que no tuvieron respaldo legislativo, una de ellas del exdiputado Otón Solís. El proyecto plantea que sea pública la agenda de, por ejemplo, un diputado. Segundo lugar, que si hay una reunión no programada, por ejemplo, usted está en un restaurante y a alguien se le arrima a hablar de algún tema, usted está en un estadio o está en el teatro, correcto, que usted ahí sí tendría que ser exposed, informe y en su agenda pública que está en el portal legislativo, en este caso por hablar de diputados, que usted se reunió con tal persona y que le tocó tal tema. El proyecto de Sánchez nace a propósito de la polémica por el ingreso de un lobista a favor de las armas en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Preliminarmente, la propuesta gozaría de más apoyo legislativo actual. En el menor de los casos se dan las cosas que la gente teme, por la cual quieren algunos eliminar el cabildeo y otros regularlo de manera poco flexible.
Entonces yo sí estaría de acuerdo en que se le haga una regulación, pero una regulación adecuada, quitando la satanización que han tenido de esa figura. Sí, creo que es urgente que se regule el lobby, porque hay una línea gris que no está clara entre lo que es la incidencia que diversos sectores quieren hacer sobre los diputados para que se apruebe una ley o no se apruebe una ley en defensa de sus intereses legítimos, y lo que es ya influencias indebidas sobre la actividad de los legisladores. Entonces, eso tiene que quedar muy claramente regulado. El proyecto del diputado Enrique Sánchez para regular los lobbies en el Congreso aún está en fase de redacción. Y siempre en este tema, Botón Solís apoya y califica como urgente la iniciativa que presentará el oficialista Enrique Sánchez para controlar y transparentar el cabildeo en la Asamblea Legislativa. El exdiputado y fundador del PAC, Botón Solís, calificó como urgente la iniciativa que presentará ante la Asamblea Legislativa el diputado oficialista Enrique Sánchez para regular el cabildeo dentro de la Asamblea. Solís también había planteado esta misma iniciativa en el Congreso anterior. Urgente desde hace muchos años. El cabildeo, o sea, la relación entre grupos o personas que tienen intereses con legislación específica y aquellos que tienen que tomar las decisiones en relación con esa legislación, puede crear problemas serios. Uno, que solo las personas que tienen acceso a los que tienen poder puedan influir en el poder. Y por lo general son los grupos que tienen más recursos económicos o tienen amistad dentro de los sectores que toman decisiones. Entonces se violan los principios más sagrados de la democracia, la igualdad ante las posibilidades de tomar decisiones. Botón Solís aseguró este lunes en la revista de Costa Rica Noticias que el crear desigualdad por medio de un cabildeo originado en amistades, relaciones, dinero o sobornos no va de acuerdo con los principios básicos de la democracia, e insistió en que debe darse de forma transparente. El proyecto de ley que presenté cuando estuve aquí hace unos 3 años y medio, busca transparentar y obligar a que toda persona en posición de poder, por ejemplo un diputado, su agenda sea pública, y el portal legislativo lo permite. Mi agenda era totalmente pública. Cada vez que yo iba a tener una reunión con quien fuera, estaba ahí en el portal de la Asamblea Legislativa. Es totalmente fácil y queda la hora y la fecha en que usted puso la reunión. Porque puede ser que si usted hace la reunión y la mantiene en secreto y se hace el escándalo, usted corra a ponerla ahí, pero entonces se revelaría que fue posterior a que se hiciera pública la reunión. El proyecto que Botón Solís presentó en el Congreso anterior también establecía que cuando hubiera reuniones no programadas se permitiera hacer el reporte posterior al encuentro y citaba que todas las peticiones se hicieran por escrito. Además, señalaba que se guardaran por 10 años los registros de las visitas programadas. Recaudación del IFAM por la amnistía tributaria fue de solamente un 6%. El IFAM logró recaudar solamente el 6% de lo esperado con la amnistía tributaria. Así lo aseguró el director ejecutivo de la institución, Cristian Alpizar. Según la recaudación se vio comprometida, pues el IFAM no está legalmente autorizada para aplicar ni para cobrar sanciones. Se dice que entre los beneficiarios de la institución se encuentran las empresas productoras de licores. Tenemos cerca de 60 sujetos pasivos porque nuestros impuestos son sobre cervezas nacionales y extranjeras y sobre licores nacionales y extranjeros. Y en total tenemos más o menos unos 60 sujetos pasivos inscritos y de ellos básicamente 4 fueron los que se acercaron. Intentamos conocer la situación del IMAS y el INDER, pero nos aseguraron que nos darían los datos hasta después de este 4 de marzo, pues aún se pueden presentar personas que quieran acogerse a la amnistía. Son las 8:45 de la noche. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con la información deportiva aquí en Costa Rica Noticias.